Buenas tardes. Buenas tardes. Ya recibieron la información. No sé si aceptaron mi disculpa, pero. De ninguna de las pruebas. Es que yo estoy así como que. Lunes, martes y viernes. Entonces, no voy a calendario que efectivamente. Hoy día era la última clase y el lunes era la prueba. Entonces, por eso yo lo confundí y después empezó que algunos estudiantes tenían el viernes, se podían mezclar porque como estaba programada la prueba para el lunes siempre, iban a ir a ese jardín, entonces no iba a haber inconveniente. Esta carrera me rectificó y me dijo, no, la prueba tiene que ser el lunes. ¿Sí? Ahora, no sé qué tan dramático es porque es un día. No, es que nosotros los jueves son 3 días. No, porque la prueba la todo el lunes. Sí, pues, pero a nosotros se nos corrió 3 días antes. Sí, porque Andrea Teníamos fue. mentalizado. Ah, ya, claro, claro. Entonces no es Sí, como. nos toca un poco. Ah, ya. Sí, nos toca. Pero ya, sí, por eso. Pero igual, por eso tienen que revisar ustedes. Si yo me equivoco, ustedes me tienen que rectificar. Igual la. Por ejemplo, semana del 24, no sale como día. Ah, claro, lo que sale, está solamente en la prueba, eso es lo que hay. Generalmente sale semana, prueba 3. claro, pero al otro no. Por ejemplo, el martes y el jueves no sale nada. Porque los tópicos, si no sale nada, es porque hasta ahí no me llegó. La última actividad era la prueba. ¿Sí? En todo caso, mañana yo tengo que hacer esta prueba porque el martes no vine, entonces mañana a las 11 yo voy a hacer esta clase para la otra sección, pero voy a dejar el último horario para que el que quiera ir de esta sección o de la otra se quede para hacer preguntas, dudas de la materia, de toda la materia. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, mañana se empieza a la 11. ¿Qué hora debería que terminar si fueran 3 bloques? Que a mí me A la consume una. sobre la 11. Que son de 45 minutos. No. Entonces, si hago 2 bloques de clase, el tercero sería como pueden ir, no sé si pueden ir. Es que nosotros tenemos recuperación de salud pública algunos. En ese lapso de horario salimos a la 1. Ah, ya. Entonces igual está como. Bueno, el que pueda, va, yo voy a destinar el último bloque a del otro. ¿Ya? Así que las notas del portafolio igual van a estar el lunes. Las preguntas del portafolio que no se hicieron el lunes van a estar incluidas en la prueba. ¿Sí? O sea, van a ver una hoja de quiz y la otra hoja de la prueba. Sí, y eso yo se lo mandé y ya le llegó, ¿ok? Sí. Ya. Entonces, a cada sección hizo preguntas diferentes. Entonces, ustedes van a tener el turno para responder solamente los portafolios de ustedes, porque la prueba es una para todos, no hay dos formatos. Pero los quiz sí lo voy a hacer por sección, porque en el fondo van a estudiar de las dos secciones, tanto, o sea, los mismos temas, pero las preguntas van a ser diferentes. Y además que los quiz tampoco es que sea tan dramático, porque ahí viene la respuesta y usted se va a aprender la pregunta con la respuesta. Por lo tanto, ¿Lo va a hacer de las mismas preguntas o...? claro, en el fondo yo voy a elegir esas preguntas y puede que las arregle si están redactadas o las mismas. Entonces yo voy a seleccionar algunas de todos los, ¿entiendes? Voy a seleccionar 6 en el fondo, como uno de cada grupo. Y de ahí esas van a ir y en el fondo usted ya se van a poner todas las alternativas de esa parte. Profe, te lo voy a tener, ¿cierto? No, ya lo subo porque ya está completo. ¿Sí? Pero recuerden que aquí cuando está toda la materia, porque se acuerdan que analizamos casos y esa explicación no está aquí. Entonces, el que fue a la clase lo tiene y el que no se lo perdió. ¿Ya? Igual voy a mandar como capítulos de libro para que complementen esa parte. ¿Sí? ¿Ya? Ya, entonces el último tema que está por ver es mecanismos de daño inmunológico. ¿Sí? Y VIH. Ahora, estos mecanismos de daño inmunológico se denominan mecanismos de hipersensibilidad, que son 4. ¿Sí? Ahora, este tema, ahora yo lo hice como muy, no sé si es fácil, pero usted no tiene inmunología. Entonces, para este tema es como que se
varias células y receptores que son de inmunología. Entonces, por lo tanto, no voy a ser muy específica porque se van a enredar. Si yo les coloco más temas y la prueba la tienen el lunes, va a ser desastroso. ¿Sí? Igual yo les puedo mandar un capítulo si ustedes después quieren profundizar. Lo profundizan, pero eso ya es inmunología y es un ramo que es complicado. O sea, no es que no puedan entenderlo, pero sí tienen que estudiar y son como de respuesta, de receptores de la célula. ¿Sí? Ya. Entonces, estos mecanismos de hipersensibilidad van del 1 al 4. ¿Ya? La hipersensibilidad 1 se denomina inmediata y se reconoce principalmente casi por todos los procesos que son de alergia. ¿Ya? Estos antígenos aquí también suelen llamarse alergenos, ¿sí? Porque causan alergia. Ahora, acá hay producción de IgE. Recuerden que a veces yo les hablo de IgM, IgG, IgA. Cada uno de estos son inmunoglobulinas. ¿Y qué son las inmunoglobulinas? Ya, pero ¿cómo es? Usted lo dice igual a inmunoglobulina. Es un anticuerpo, ¿cierto? Entonces existen de diferentes, no, ya, pero igual su estructura igual es diferente. Sí. Entonces, en esta hipersensibilidad, que es inmediata, se reconoce los procesos, las enfermedades generalmente que están asociadas a la alergia, se llaman alergenos y están principalmente las inmunoglobulinas IgE. ¿Sí? ¿Y quiénes las secretan? Los linfocitos B maduros. Recuerden que los linfocitos B, para los linfocitos son los que después se sintetizan, secretan las inmunoglobulinas. Pero cuando las secretan, se llaman células plasmáticas. ¿Ya? Y ahí cambia la forma de las células, ¿sí? Y secretan estas inmunoglobulinas. Entonces, esta IgE se secreta y son secretadas al torrente sanguíneo, ¿ya? A través de los mastocitos. ¿Qué son los mastocitos? Son células inmunitarias que se encuentran principalmente en tejido, como el tejido conectivo, de la piel, los pulmones, el intestino. Y además estos mastocitos van a liberar sustancias que son, que van a desencadenar esta sintomatología de alergia. ¿Ya? Y entonces van a desempeñar un papel principalmente contra parásitos y bacterias. ¿Ya? Entonces son alérgicas. Generalmente, por ejemplo, los parásitos, ¿ya? Principalmente los helmintos, ¿sí? Hacen una reacción toxialérgica. Además del daño, ¿cierto?, o de la patología que pueda provocar, estos síntomas toxialérgicos, ¿ya?, van a producir que reaccione el paciente con alguna patología específica, ¿sí? Por situaciones que van liberando por el metabolismo que ellos están teniendo dentro del organismo. ¿Ya? Y en este caso ahí se van a liberar estas IgE. ¿Ya? ¿Y cuáles serían las manifestaciones clínicas de esta hipersensibilidad de tipo 1, que son alérgicas? Se manifiestan, bueno, todos los mecanismos de hipersensibilidad se van a manifestar de diferente magnitud y en diferentes tipos de tejido. Principalmente están, por ejemplo, la rinitis alérgica, el asma, la conjuntivitis alérgica, la otitis catarral, dermatitis aguda urticaria, alergias alimentarias y o por medicamentos y shock anafiláctico. Dentro de estas manifestaciones clínicas, ¿qué diferencias ustedes encuentran o pueden observar de estas enfermedades que son diferentes, ¿cierto? Todos estos pacientes, ¿qué manifestaciones en común pueden tener? Sistema inmune alterado. Inflamación. ¿Ya? ¿Qué más?
que la gente, ¿qué agente puede ocasionar toda esta manifestación? Recién nombramos dos agentes. Estaban asociados a este aumento de la IgE, están en el proceso alérgico. ¿Qué tipo de agente puede ocasionar este tipo de hipersensibilidad? ¿Agente microbiológico o agente de otro tipo de agente? Ya, por el polen. Entonces pueden ser por alergenos. Sí, que no necesariamente van a ser microbiológicos, eso es lo que voy. Entonces, para que ustedes puedan identificar que este tipo de neumonías o todas las enfermedades que están acá son alérgicas y causan inflamación. ¿Sí? Que a veces las inflamaciones o las alergias se confunden con la sintomatología de un resfriado. ¿Sí? Porque ¿qué sintomatología tiene una persona que es alérgica? Irritación de ojos, situación nasal, Ya, moco, inflamación. ya, igual va a tener tos como flatulento, ¿cierto? Entonces a veces, principalmente en el invierno, puede confundir, ¿cierto? Pero en verano no. Pero entonces hay personas que son alérgicas, pero cuando se puede confundir esa sintomatología. ¿Sí? Entonces acá vamos a tener agentes que pueden ser microbiológicos o pueden ser otro tipo de alergenos que van a producir esta reacción de hipersensibilidad y van a aumentar ¿qué inmunoglobulina? La E. No se acuerdan nada, pero ¿están escuchando? Saben que estoy aquí. La E. En este tipo de hipersensibilidad. ¿Sí? ¿Qué diferencia tiene con la A? Bueno, la estructura y en relación a las patologías lo voy a revisar, ¿ya? Pero en este caso es la E. ¿Sí? Porque la A, ¿qué otra tipo de patología? Yo había escuchado también que eran las rinitis alérgicas, ¿Ya? pero también en infecciones gastrointestinales. Ya, sí. Por lo que yo sabía que combatía los virus respiratorios y aparte el virus estomacal. Ya, pero este tipo de agentes microbiológicos son parásitos y bacterias. Sí, en el fondo acá estamos utilizando casi todos los, como las células y los monoglóbulos. Sí, ahí ya está relacionado con otra cosa, pero mañana lo voy a tener como la respuesta de los. Ya, un individuo que presenta este tipo de hipersensibilidad de tipo 1, principalmente puede presentar una predisposición genética y esta característica generalmente se denomina un paciente que es atópico cuando es alérgico, ¿cierto? Generalmente cuando una persona es atópica que afecciones a qué parte del órgano están relacionadas a la piel, ¿cierto? Atópico, pero no necesariamente tiene que ser a la piel, sí, pero se denomina atópico, ¿ya? Y suelen presentar generalmente una persona que es alérgica o que tiene este tipo de hipersensibilidad, puede presentar más de un tipo de alergia, no solamente específico como a uno. ¿Sí? Ya. Las de tipo 2 se caracterizan porque acá están las inmunoglobulinas IgM o IgG, las dos. ¿Sí? Y están contra antígenos de superficies que son específicos de algunas células o de tejidos propios o ajenos. Entonces acá va a haber una unión de un antígeno a un anticuerpo, ¿ya? A una célula. Entonces si un anticuerpo se une a un antígeno de una célula, esta célula va a ser blanco de eso y en el fondo ahí está siendo como marcada. ¿Y qué es lo que va a pasar? Con esa célula que está marcada con un anticuerpo. ¿Qué pasa cuando
cuando uno habla de una infección viral o bacteriana o parasitaria, ¿cierto? El cuerpo reacciona, ¿cierto? Con una inmunidad como inmediata tardía, existen diferentes tipos de anticuerpos, ¿sí? Entonces, cuando tiene el anticuerpo, ¿qué es lo que hace? Marca para atacar, ¿cierto? En el fondo, en esta célula, ¿cierto? Que va a ser marcada por el anticuerpo, ¿cierto? Va a ser blanco, para después esta célula sea destruida o fagocitada por las células NK que se llaman natural killer, ¿ya? Estos anticuerpos, además, pueden activar el sistema del complemento. Bueno, el sistema del complemento son muchas proteínas, ¿cierto? Que son como una cascada que van generando, ¿ya? Como la lisis al final o la muerte de una célula de un antígeno, ¿sí? Entonces, generalmente los sistemas de complemento, los microorganismos, ¿qué es lo que hacen? Lisan la membrana celular y ahí provocan la muerte, ¿sí? Porque lisan y se producen estos poros, ¿cierto? Que desestabilizan la célula y se van a morir, ¿ya? Entonces, con estos productos del complemento puede haber un efecto de amplificación de la respuesta, ¿ya? Y además, ¿y cómo le van a amplificar esta respuesta? Con la actividad quimiotáctica, opsonizante, anafiláctica o proinflamatoria o fagocítica. Recuerden que estos efectos que son amplificadores, cuando se generaba el anticuerpo, se salen estas proteínas, por ejemplo, como las vitaminas, ¿qué es lo que hace? Como se produce la inflamación, ¿ya? ¿Se acuerdan lo que era quimiotáctica? Que cuando se liberan estos componentes van a atraer a más células de este sistema para que vayan al sitio, ¿sí? Entonces por eso son quimiotácticas, que son isonizantes que después son capaces de fagocitar ese agente, ¿ya? Proinflamatoria, ya con inflamación y reclutamiento de las células macrófagos. Recuerden que cuando había inflamación, ¿cierto? Había un reclutamiento, una quimiotaxis, entonces al sitio donde ocurre esta lesión, se van a reclutar a través de la sangre, van a llegar todas las proteínas y las células, ¿cierto? Proinflamatorias, ¿sí? Entonces, esta activación o este reconocimiento del antígeno con el anticuerpo va a producir esta activación de los procesos inflamatorios a través de la fracción FC de la inmunoglobulina. La fracción FC es una parte que está constituida por la inmunoglobulina. La inmunoglobulina es como, siempre en los dibujos de los libros sale como una Y, ¿cierto? Pero esa Y, ¿cierto? Tiene una doble cadena. Tiene una cadena alfa y una beta, tiene doble cadena, ¿cierto? Y además tiene otra estructura. ¿Ya? Por ejemplo, la IgM más grande, la IgG, la composición, pero son una de la parte FC. ¿Sí? Ya. Este tipo de hipersensibilidad también ya puede producir anticuerpos fríos o las crioalbuminas, o sea, crioglobulinas, que son unas inmunoglobulinas que precipitan a temperaturas menores a 37 grados. Cuando la persona está en un ambiente frío, si tienen esta hipersensibilidad, ¿cierto? Pueden producir esta aglutinación, ¿sí? Y estas crioglobulinas, ¿cierto? Suelen de ser de tipo IgM y se fijan de forma eficiente al complemento. Entonces ahí se exacerba la reacción inmune, ¿cierto? Porque además de producir esta reacción antígeno-anticuerpo, llaman además al complemento. Y a su vez el complemento, ¿qué es lo que hace? Ocurre esta quimiotaxis, ¿cierto? Esta reacción proinflamatoria, y por eso es más exacerbada la reacción. ¿Sí? Entonces, ¿en qué tipo de patologías está asociada esta hipersensibilidad de tipo 2? Estamos hablando que es una reacción antígeno-anticuerpo, por ejemplo, a la incompatibilidad de transfusiones sanguíneas, donde el receptor de la transfusión va a poseer anticuerpos contra los antígenos de los donados. ¿Ya? Entonces acá no estamos hablando de antígenos. Ustedes cuando
lo asocia. ¿A qué asocian ese concepto antígeno? ¿Algo? Es como algo bueno o malo. Algo que se vea. No. La respuesta que puede dar para el sistema inmunitario. No, la respuesta es posterior a eso. El antígeno, en el fondo, por ejemplo, una bacteria sería el antígeno de un anticuerpo contra esa bacteria. ¿Ya? Pero dentro del organismo, ¿verdad? Si estamos hablando de una transfusión, todos nosotros somos diferentes. O sea, somos diferentes. ¿Ya? Entonces, cuando uno habla de histocompatibilidad, ya, cuando hacemos la transfusión de sangre, ¿ustedes tienen claro que una persona tiene que recibir del mismo grupo? ¿Sí? Ya. Ya, ustedes saben, ¿han visto los glóbulos rojos, no? No, nunca han visto. Pero en el microscopio hay un glóbulo rojo, ¿sí? Entonces, cuando uno hace una transfusión, ¿sí? En realidad, las transfusiones, uno transfunde hemoderivados. Y hemoderivados son parte de la sangre. ¿Por qué ustedes creen que la sangre se hemoderiva? ¿Qué es lo que se dejaría fuera de ese hemoderiva? ¿Alguna vez ha donado sangre? Ya, ¿cierto? Uno toma una bolsita, ¿cierto? Que son 500 ml de sangre. Pero esa sangre no se guarda y después se transforma en paciente. Esa sangre se hemoderiva. ¿Ya? ¿Y qué significa hemoderivar? O sea, de que la sangre se estudia, se estudia. O sea, como que se revisa. No. Es que cuando una dona se separa. Se separan los componentes, ¿sí? Entonces se centrifuga. Y esa bolsita, no sé si ustedes se pueden fijar, que tiene como varias bolsitas. Sí, son Entonces, tres. cuando se centrifuga, el plasma, que se llama plasma rico en plaquetas, se va para una bolsa, ¿sí? Y lo demás queda como concentrado de glóbulos rojos y después queda como algo que no se ocupa, que generalmente son los glóbulos blancos. Los glóbulos no pueden confundir glóbulos blancos en la persona porque son un mecanismo así de Defensa. daño para la persona. ¿Sí? Entonces, los glóbulos rojos, ustedes saben que existen, ¿cuántos glóbulos sanguíneos? El A, B, AB, Ya, el el C, el A, el B, el O, el AB El O. y el O. positivo y Esos son los negativo. cuatro. Sí. ¿Ya? Y además, los grupos sanguíneos están asociados al grupo RH. ¿Sí? Esto está por el antígeno B. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir que sea del grupo A? Que el glóbulo rojo va a tener una proteína, un antígeno A. El glóbulo rojo B va a tener un antígeno B. ¿Ya? El AB va a tener los dos, el A y el B. Y el grupo O no tiene nada. ¿Sí? Entonces, si una persona tiene grupo A, ¿cierto? Va a tener el antígeno A, pero va a tener anticuerpos contra el B. Entonces va a tener anti-B. Una persona que sea del grupo B va a tener el antígeno B, pero va a tener anticuerpo contra el A. ¿Sí? El grupo AB tiene los dos antígenos. ¿Qué anticuerpo va a tener? Ante los dos. Ante Ali y B. Ya ustedes saben que alguien tiene otra opinión. Ya, Cuando
cuando uno habla de un antígeno, ¿cierto? Y tiene un anticuerpo contra ese antígeno, ¿cierto? Va a generar el complejo inmune, ¿sí? Y recién dijimos que cuando se juntaba el antígeno con el anticuerpo y ese antígeno, ¿cierto? Se formaba un complejo que ¿qué era lo que hacía en la célula? Era blanco esa célula. ¿Qué es lo que pasaba? Se lisa. Entonces vuelvo a preguntar. Este de acá, ¿qué tiene? ¿Tiene anticuerpos? No, pues no tiene anticuerpos. Porque si tuviera anticuerpos, ¿qué es lo que pasaría? Aglutinaría y se lisaría la célula. Entonces, una persona que es del grupo AB no tiene anticuerpos. O sea, no tiene anticuerpos para A y para B. ¿Sí? El grupo 0, si no tiene antígeno, ¿tiene anticuerpos? ¿Sí o no? Creo que sí. Creo que el compañero podría darle sangre al A, al B y al AB, pero no podía recibir sangre al otro solamente del mismo tipo de sangre. Pero sí podía darle sangre a todos. Porque en el fondo este tiene anti-A y anti-B, ¿cierto? Anti-A y anti-B. Pero aquí no le va a hacer nada porque no tiene antígeno, entonces no va a producir ninguna reacción. Aquí tampoco y aquí tampoco. Y este no tiene porque tiene de los dos. ¿Sí? Entonces, usted dice, ¿cuál es el labor universal? El laboratorio. El O, ¿cierto? Porque cuando uno hace una hemoderivación, uno hemoderiva solo los glóbulos rojos que va a tener el antígeno. ¿Sí? Y como no tiene antígeno, en una persona que va a ser sangre A o sangre B, ¿cierto? Como no tiene antígeno, independiente que tenga anticuerpos, el A contra el A y el B contra el B y el AB contra el otro, o sea, no tiene, no van a reaccionar. ¿Y cuál es el receptor universal? El AB. ¿Por qué? Porque tiene en el fondo como los dos anticuerpos y el uno tiene anticuerpos. Entonces no debería tener ninguna reacción. ¿Sí? ¿Entiendo? Van a tener que razonarlo. Igual a veces es difícil de entender. ¿Sí? Pero recuerden que, por ejemplo, en los hospitales, ya cuando se hace una transfusión, además de mandar, ustedes tienen que sacar una muestra del paciente y mandarlo al laboratorio, y en el laboratorio se hace una histocompatibilidad de las dos sangres. ¿Ya? Después de eso, cuando la sangre ya está lista para ser enviada, además de la compatibilidad de grupos, se hace otro tipo de histocompatibilidad para otro tipo de antígeno. ¿Sí? En el fondo, esto es un antígeno, pero no quiere decir que sea malo, porque un antígeno se llama a una proteína o a una molécula, ¿cierto?, que puede tener un anticuerpo. Por eso se llama antígeno, no necesariamente es malo. Por ejemplo, la bacteria es un antígeno o un anticuerpo, pero en este caso este sería el antígeno. Sí, el grupo sanguíneo. Ahora, del factor RH, ya yo lo que no sé si le había comentado que la membrana de los eritrocitos no solamente tiene en el sistema ABO, ya tiene más antígenos y proteínas de membrana, pero las más comunes, ¿cierto?, las que causan este problema, ¿cierto?, de compatibilidad es el sistema ABO y el RH. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, una persona que sea del grupo A, si es RH positivo, ¿qué va a tener? Además del antígeno para el A. Porque cuando uno trabaja en el hospital, generalmente el TENS lleva el hemoderivado, lo que piden, a la sala del paciente y le coloca la transfusión. A veces va el tecnólogo, ¿cierto? O a veces va el TENS. Y cuando llega el TENS, ¿cierto?, al
el paramédico tiene que volver a corroborar el grupo sanguíneo para corroborar que no se haya equivocado, porque si el paciente se le coloca otra que no corresponde a su grupo, ¿ya? Pero por ejemplo en oncología, de pediatría, uno deja la unidad y usted es solo encargado de hacer la función y pasárselo al paciente. Uno llega hasta ahí, ¿no? Si usted no tiene claro eso, ¿cómo le va a pasar al paciente? Entonces la idea es que usted sepa, usted lo va a saber, si A, B, va a saber lo que le van a colocar, pero igual la carta fundamental, ¿ya? Una persona que es ARH positiva tiene el antígeno A y el antígeno B. Y si es negativa es porque no tiene el anti-D. No tiene ese antígeno anti-D. ¿Sí? ¿Cuál de todos los grupos es el más como especial? El negativo. El negativo. ¿En qué sentido? Porque le puede pasar a todos, pero no puede pasar a el O negativo, por ejemplo. El O negativo. ¿Cierto? Una persona O negativa es como la persona ideal que siempre esté donando sangre en el banco de sangre. ¿Sí? Ah, y siempre le pido. Sí. Porque esa es como que es como el comodín. ¿Sí? Ya. Entonces, las manifestaciones clínicas de la hipersensibilidad 2, en las que hay una reacción antígeno-anticuerpo, es importante, ¿cierto?, la incompatibilidad de transfusiones sanguíneas, donde el receptor va a producir anticuerpos. Entonces ahora entienden esa sentencia, ¿cierto? El receptor de la transfusión, en el fondo, ¿por qué es importante saber? Porque va a tener anticuerpos contra los antígenos del otro glóbulo rojo. ¿Sí? ¿En qué otro caso sería importante este tema de los glóbulos rojos? ¿Creen ustedes? Ya, pero el parto es como al final. Ya. ¿Están de acuerdo los demás? ¿En qué? ¿En qué? No escuché. ¿En qué otra situación es importante el tema de los glóbulos rojos? Su compañero dice en el parto. ¿Por qué dice en el parto? Es que a mí me pasó que mi grupo de sangre era diferente al de mi hija cuando nació, entonces no la dejaron hospitalizada, pero sí un tratamiento porque yo utilicé. ¿Ya? Y era porque ella tenía un tipo de sangre negativo y ella tenía positivo. ¿Y a qué grupo de sangre usted? Yo era A positivo, AB o A positivo, algo así. Y ella creo que era A negativo o AB negativo. Yo me acuerdo que Ya. yo era positivo y ella era negativo. Ya, supongamos No sé qué que, tipo de sangre era. o sea, que la mamá se quedó negativa. Vale. Ya, supongamos que usted es A, RH positiva. ¿Sí? Usted dice que su hija es negativa. ¿Sí? En el fondo sería del mismo grupo o diferente. Yo sé, me acuerdo que era por el tema de la sangre que ella era negativa. ¿Ya? Y le dio como esta diferencia. No, pues ahí no hay problema cuando es del mismo grupo. Ya, pero acá en el fondo igual uno tiene que saber a qué es negativo. Porque puede ser el grupo sanguíneo, ¿ya? O el factor RH. Ya, pongamos que su hija igual es A, pero es RH negativo. ¿Sí? O sea, su hija tiene lo que no tiene. O sea, va a tener antígeno, los dos tienen el antígeno A. ¿Qué es lo que usted no tiene que no tiene ella? La D, ¿cierto? El antígeno D. Entonces usted tiene, por ejemplo, el anti-D y ella tiene el anti-D. No. Ya, entonces, ¿usted tiene anticuerpos contra el RH? No, pues usted es RH positiva, ¿tendría anticuerpos contra el RH? No, ¿cierto? ¿Y su hija tendría anticuerpos? Sí. Pero en el fondo aquí este caso sería al revés suyo. Porque en el fondo el problema lo está teniendo su hija, no usted. ¿Sí? Entonces sería al revés. A lo mejor es del grupo sanguíneo. Creo que era B o AB, no me acuerdo. Era B o AB, no me acuerdo. Ya, entonces debería ser igual positivo, pero el grupo sanguíneo es diferente. ¿Por
porque ahí sí usted va a tener anticuerpos contra el virus. Entonces, lo más probable es que ella sea RH positivo, pero el grupo sea diferente, y ahí usted le va a pasar, y esos anticuerpos que son contrarios a la mamá van a pasar por la placenta. ¿Ya? Y ahí existe una hipersensibilidad igual tardía. Cuando nace, ¿ya? Puede tener ese problema de interés. Ahora, ¿cuándo es el problema más grave? Si usted tiene un segundo hijo. Porque igual está la posibilidad, ¿ya?, de que puede ser del mismo tipo, y ahí usted va a reaccionar inmediatamente. Entonces ahí se hace con el tratamiento de la mamá para que no le pase nada. ¿Sí? Entonces ahí hay una hipersensibilidad. ¿Ya? Entonces, la enfermedad hemolítica del recién nacido. ¿Sí? Que puede ser uno de los casos, ¿cierto?, por una transfusión, o sea, por una transfusión, ¿cierto?, o porque el grupo sanguíneo sea diferente. ¿Sí? Donde la madre, ¿cierto?, va a producir anticuerpos contra los eritrocitos como lo que le pasó a usted. Pero como era tardío y era la primera, ¿cierto?, lo más probable es que ahí se sensibiliza, pero queda hasta ahí. No tiene un efecto grave. ¿Ya? Pero en el segundo, ahí sí que hay que poner ojo. ¿Ya? Porque, por ejemplo, cuando alguien es del grupo A, B o ¿sí?, o AB, si usted, ¿qué es lo que me dijo que era? O ya hagamos con usted, porque usted todavía no tiene idea. ¿Qué grupo es usted? Ya, usted es del grupo A. ¿Y su hija qué es lo que es? Mi hijo igual. A, RH positivo. Sí. ¿Ya? ¿Y el papá de su hija qué es lo que es? Tiene que tener el mismo grupo, puede ser diferente. No sé qué grupo será. Pero sí, mi hijo cuando nació le dio ictericia. Pero la doctora igual me dijo que era raro porque si teníamos el mismo grupo no tenía por qué haberle dado. Ya, es que puede ser por otra cosa, no necesariamente porque sea de grupo diferente. Ya, pues lo que yo me refiero, si usted es A, su hija A, el papá puede ser de otro grupo. ¿Cuál? No lo sabía. No, es en realidad porque, por ejemplo, yo y mi mamá somos las dos ORH negativo y mi papá es algo positivo. ¿Ya? O sea, usted es O negativo. Sí. Y su mamá es O negativo. Sí. Su papá, AB positivo. acá, cuando uno es O, el papá puede ser. No, tiene que ser los dos. Una persona que es O tiene los dos alelos. Ustedes saben que tiene alelo uno que es dominante y uno recesivo. ¿Sí? El grupo O es recesivo. Y esto, el A o el B, son dominantes. ¿Sí? Por lo tanto, el papá que es AB y la mamá que es O, la mamá es OO. ¿Qué posibilidades tiene de tener hijos? Pueden ser A con O, que va a ser A, ¿verdad? O AB. O sea, perdón. Va a ser B. ¿Cierto? Y va a expresar el B. ¿Ya? Y acá va a tener este alelo recesivo. ¿Sí? Entonces, este que está acá, ya, y este va a expresar el A y este va a expresar el B. ¿Sí? Una persona, por ejemplo, que es A, puede ser A0 o AA. ¿Sí? Entonces acá los hijos, ¿cómo puede ser? AA o AC. ¿Sí? Uno que es A y otro que es AB, por ejemplo. Va a tener, y este puede ser A o puede ser A0, pero va a dominar el A. ¿Sí? Entonces acá puede ser, en este caso sería A y podría tener AB. ¿Sí? Si fuera A0, va a tener
A, ¿cuál va a tener? Este va a ser como el otro. Va a tener doble A, ¿sí? O A. ¿Sí? ¿Entendieron? ¿No? ¿Hay alguno? ¿No? Pero se refiere a de que está el... es probabilidad de que La sea... probabilidad de que si un papá tiene diferente sangre, hay una probabilidad que sean del mismo o que sean diferentes. Entonces ahí el médico puede saber si va a ser, tiene una probabilidad de que puede generar la mamá una hipersensibilidad al hijo. ¿Cierto? Y eso cómo se sabe, ¿cierto? Si es el primer embarazo, la mamá va a tener una hipersensibilidad, ¿cierto? Pero en el segundo ya como va a tener anticuerpos, ¿cierto? La reacción va a ser inmediata, porque en el fondo el hijo es un agente, es un antígeno, porque pertenece, ¿cierto? Pero va a generar su célula y uno lo reconoce como diferente. En el fondo igual dicen que cuando la mujer da a luz es como ya una reacción de antígeno que ya tiene que venir. En el fondo como de rechazo. ¿Sí? Otra manifestación clínica de la hipersensibilidad 2 es las anemias hemolíticas autoinmunes, donde el paciente produce anticuerpos contra los propios eritrocitos. Ahora, ustedes han escuchado que uno a veces dice anticuerpo y autoanticuerpo. ¿Cuál es la diferencia? En una se está matando y el otro está como intentando salvarse de un virus, alguna cosa, gracias a Dios. No, anticuerpos quizás son los que uno ya tiene de nacimiento y los otros son los que uno quiere. No. O sea, los dos son inmunoglobulinas. El anticuerpo es cuando es un anticuerpo, o sea, es una inmunoglobulina que actúa frente a un agente externo. Y cuando es un autoanticuerpo es cuando el mismo organismo genera un anticuerpo contra sus propias células. ¿Ya? Pero en el fondo es un anticuerpo igual, de sus propias células o de algo extraño. ¿Ya? Por ejemplo, algo extraño sería una bacteria, un virus o una transfusión sanguínea, ¿cierto? Porque son células de otra persona, no son células que son de él. ¿Ya? Entonces, por eso todas las enfermedades autoinmunes, uno no dice que tiene anticuerpos contra, la palabra correcta es decir que tiene autoanticuerpos. ¿Sí? La cosa es inmunoglobulina. Ya, vasculitis, anticuerpo contra los neutrófilos, púrpura trombocitopénica autoinmune por anticuerpos contra proteínas que están en la membrana plasmática, enfermedad de Gray, son anticuerpos contra el receptor de la TSH, y diabetes insulino dependiente, que son anticuerpos contra los receptores de insulina. ¿Sí? En el fondo, entonces la determinito de un tipo de enfermedad inmune, ¿cierto? De hipersensibilidad tipo 2. ¿Ya? Y otro es el síndrome de Goff-Pastur, que es donde se producen autoanticuerpos contra la membrana glomerular de las células del tumor. Y la hipersensibilidad tipo 3 es conocida como la reacción de inmunocomplejo. ¿Ya? O sea, ¿cuál se va a formar el inmunocomplejo? Del antígeno anticuerpo, eso se llama inmunocomplejo. Y también es una respuesta inmunitaria que ocurre cuando se forman estos complejos de la sangre que se pueden depositar en otro tejido. ¿Sí? También activando el sistema del complemento y causando inflamación. Si ustedes tienen esa primera reseña, ¿a qué enfermedad que vimos la pueden relacionar? Estamos hablando de que se forma un complejo, ¿cierto?, que puede afectar o dañar a otro tejido. No. ¿Qué caso vimos el lunes? Desarmar osteoporosis, o sea, una glóndula monoclínica. ¿Por qué? Porque se formaba un complejo
del antígeno que había quedado de la bacteria, no de la bacteria, porque no era una infección, ¿se acuerdan? Que quedaban antígenos de esa bacteria y se producía esta reacción tardía de la producción de anticuerpos. Entonces, este anticuerpo, ¿cierto?, va a reconocer ese antígeno y a dónde se quedaba ese complejo. ¿Dónde se quedaba? Ya, por la sangre, ya donde se queda retenido, en el glomero. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Quedaba en el glomérulo, entonces, ¿qué le pasaba al glomérulo? ¿Qué le pasaba al riñón? ¿Qué perdía? Sí, había una inflamación y ¿qué más? Perdía la capacidad de filtrar, por lo tanto, indirectamente se produce una insuficiencia renal crónica y sinusoidea aguda. Entonces ahí la sangre no se filtra y ¿qué era lo que se concentraba en la sangre? ¿Fueron o no? Oye, que país se acumulaban las toxinas. Recuerden que el riñón filtra lo que no sirve, los desechos tóxicos de la metabolismo. Entonces, si está tapado el filtro, igual que en la cocina, pues se llena de comida, ¿cierto? No filtra el agua, se queda todo ahí. ¿Ya? Entonces, si no, el riñón no filtra, se van a concentrar todos los desechos que producen una manifestación en el organismo de intoxicación. ¿Sí? Y en el fondo se produce la orina, ¿no? No. No, o sea, en un principio sí, pero después ya no hay, porque se está acumulando todo en el organismo. ¿Cierto? Como lo de la araña. ¿Ah? Como lo de la araña. Claro. ¿Sí? En este caso, ya de la glomerulonefritis era porque se producía este complejo y después como este complejo pasa por la sangre y llega a los riñones y el riñón filtra toda la sangre, ¿cierto? Este complejo va a quedar retenido ahí. ¿Sí? Y por ejemplo lo que hizo su compañero de cuando el veneno de la araña, ¿cierto? Cuando es cuando era sistémico, ¿sí? Y el veneno de esta picomelinasa D rompe, lisa los glóbulos rojos, ahí no existe una reacción antígeno-anticuerpo. Por lo tanto, porque en ese caso no sería una reacción de hipersensibilidad. Ahí igual se va a producir una glomerulonefritis, ¿sí? O una insuficiencia renal aguda. ¿Por qué? De manera rápida, porque ahí los glóbulos rojos que están lisados van a tapar en el fondo, igual van a tapar el glómerulo. Igual no va a haber acumulación de tóxicos, pero no es una reacción inmune. Eso sería como hipersensibilidad tipo 1. No, no es una reacción de hipersensibilidad, porque no hay reacción de un antígeno con un anticuerpo. Es que los glóbulos rojos se lisan y tapan ahí. En este caso, lo que tapa el glomérulo es el complejo del antígeno de la bacteria, que era, ¿cuál era la bacteria que producía la glomerulonefritis streptocócica? Pregunta de prueba. No, el audio es estafilococcus. El estreptogrupo A, ¿sí? Que es un estreptococo beta político. Ya el estreptogrupo A, ¿qué es lo que causaba? ¿El paciente qué características tenía? ¿Qué características tenía el paciente de la glomerulonefritis? Post-estreptocócica. Ya, pero más antes de llegar a la sintomatología, la edad. Tenía 9 años, ¿cierto? Entonces, y había llegado con una sintomatología, ¿cierto? Que era típico, pero viendo todos los exámenes. ¿Qué había tenido él? ¿Qué había presentado antes? Va a resfriar, ¿cierto? Y lo más probable es que haya sido ¿qué tipo de enfermedad? Una faringitis, ¿cierto? Recuerden, una faringitis mal cuidada o no tratada, ¿cierto? Puede llegar a ser una glomerulonefritis post-estreptocócica. ¿No hay un pedido? ¿Ah? ¿Hay un pedido? No. O sea, esa igual puede ser una característica, pero estamos hablando de qué es más común en los niños chicos, que la faringitis sea causada por esa gente. Un adulto igual puede tener faringitis, pero generalmente son virales. Por lo tanto, la glomerulonefritis post-estreptocócica es más común en los niños que en los adultos. Sí, por eso era tan importante tener esa referencia de que había tenido un resfriado anteriormente, que a lo mejor no fue tratado, y las bacterias se eliminó,
pero quedó el antígeno. ¿Sí? Entonces el cuerpo después, ¿cierto?, generó los anticuerpos, se encontró con este antígeno, se formó el complejo, ¿cierto?, y produjo el taponamiento del glomero. ¿Cierto? En el caso del veneno de la araña, ¿cierto?, se lisan los glóbulos rojos, pero porque hace un ataque y lisa la membrana, pero ahí no hay una reacción de anticuerpo contra el veneno. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, los glóbulos rojos se rompen y como son células grandes y las membranas, ¿cierto?, van a tapar eso, igual se produce una insuficiencia renal aguda, pero no es por hipersensibilidad. Pero pasa lo mismo, ¿cierto? Una insuficiencia renal aguda porque una infiltración se acumulan los tóxicos, etc. ¿Sí? Ya, entonces estas reacciones se desarrollan horas o días después, tal como estamos diciendo, ¿sí? Que es post, ya, porque es una reacción más tardía, ¿cierto? Porque los anticuerpos, ¿cierto? Hay unos anticuerpos que son como inmediatos contra como antígenos en general, pero hay otros que son específicos. Para eso, para que aparezcan eso, tiene que ser reconocido y producido específica para que reconozcan una cierta proteína expresa, entonces son tardíos, no son inmediatos. Por eso, porque son importantes las vacunas, por eso mismo. ¿Sí? Y que sean puestas antes de que empiecen los pics, porque ahí va a tener tiempo, ¿cierto?, del organismo generar anticuerpos contra esos antígenos bacterianos o virales, ¿verdad?, para que tenga anticuerpos. Si la persona se enferma, ¿cierto?, a lo mejor se va a enfermar, pero no tan grave. ¿Sí? Entonces, por eso el problema de las personas que son antivacunas. ¿Sí? Porque en el fondo se enferman y generan estos ciclos así como que hay virus, ¿cierto?, que han sido erradicados, que han vuelto porque no hay vacunación. Entonces las personas igual, algunos estamos protegidos, ¿cierto?, pero igual causa una sintomatología, ¿cierto?, más leve, pero igual. Imagínense la influenza, todos los años todos los años está la vacuna contra la influenza, pero este año el pic fue peor, igual hemos tenido un pic que está fuera de la etapa donde corresponde estar el pic de la influenza. ¿Sí? Además de que igual hubo un pic de COVID, de influenza, ¿sí?, en meses que no correspondían. ¿Sí? ¿Por qué creen ustedes que aparecen eso? ¿Por qué aparecieron los pics después? O las personas empezaron a... No se vacunaron. No, sí se vacunaron. O sea, sí se vacunaron. ¿Qué explicación le da usted? Que no está haciendo efecto. ¿Pero por qué? Puede ser la dosis muy baja. Ya, sí pueden usar, pero por los periodos de vacunación, en algunas vacunas tiene un periodo, que generalmente son hasta 6 meses. Entonces el periodo como de protección ya pasó. Entonces, como generalmente los virus y estas vacunas, ¿cierto?, son en este periodo, como ya terminó eso, pero volvieron a aparecer estos virus, empezaron a aparecer estos casos, porque en el fondo ya uno ya tuvo esos anticuerpos y antígenos y de nuevo, o sea, como en el fondo tendríamos que de nuevo vacunarnos de nuevo. Que cubre como hasta 6 meses, ahora, ¿sí? Por eso ahora volvió de nuevo todo el ciclo. ¿Sí? Y en reacciones de tipo 3, los anticuerpos producidos son los IgM y los IgG, ¿sí?, para eliminar algo propio o algo extraño. Recuerden que están las reacciones inmunológicas, o sea, las autoinmunes o de un agente externo. ¿Sí? Ustedes saben que yo la otra vez, como ya no sé cuándo, reté a la otra sección varias veces. ¿Por qué? Porque están con el teléfono. Yo no sé si te mandan mensajes, pero ya esto era como más grave, porque pasa una situación. Como se ríen, se mandan mensajes, pintones, cosas así. Entonces uno no sabe si uno se están riendo de uno o están hablando de otra cosa. Entonces yo le llamé la atención ya como nueva oportunidad. Pero ya el lunes fue así, pues dije, o sigue o yo me voy. En el fondo, cuando ustedes salen adelante, siempre exijo a sus compañeros que tengan respeto. Están con el teléfono, ¿cierto? Si no quieren estar aquí, lo único que han hecho de repente, vienen, firman y se van. Si no quieren estar, no estén. Pero si están con el teléfono, igual es incómodo para uno. Que no pongan atención. ¿Sí? Porque igual ya es la última clase, ya no se van a
pasar esto todo el semestre, pero yo no podía direccionar en la clase. ¿Sí? Y después vuelvo a continuar la clase, pero dije, una cosa más que yo veo, están comiendo, en una clase no deberían de comer, no, o sea, se maquillan, se pintan, vienen con el arsenal de los cafés. O sea, hasta el sobrante se están echando. O sea, yo, no sé, corté hasta 10.000, si uno corte 10.000. Porque como ya, no como. ¿Entienden? Eso para que, igual yo lo hice saber, lo voy a notificar a la jefe de carrera para que no se repita, porque ustedes son personas adultas. ¿Sí? Y esas actitudes y esas cosas, si las hacen cuando vayan a la práctica, ¿cierto? Les va a ir mal. Porque eso es como falta de respeto. ¿Sí? Ya. Y este complejo también activa el complemento, ¿cierto? Y puede generar anafiloxina o factores quimiotácticos, ¿cierto? Que es lo que hemos dicho que es lo que hacen, ¿cierto? Intensifican una reacción, ¿ya? Porque activan el complemento, llaman a la histamina y la histamina llaman, por eso las personas generan como una reacción de supersensibilidad, ¿ya? Entonces, la presencia de como que sea permanente, que se formen estos complejos que se van a quedar en la sangre, ya la permanencia de esto o de esta producción de antígeno por los anticuerpos, ¿cierto? Puede ser sobrepasado por la capacidad de que el cuerpo pueda eliminar estos complejos, ¿sí? Porque los puede quizás los va a eliminar, ¿cierto? O si no, van a quedar retenidos en algún tejido, por ejemplo, como en el caso de la glomerulonefrina, ¿ya? Entonces, ¿por dónde serían? Ya sobrepasado por la capacidad de retiro, la circulación del sistema fagocítico, mononuclear, el hígado, el vaso o el pulmón. ¿Sí? En el caso ya que no pueda ser eliminado, ¿cierto? Va a quedar retenido y va a causar, ¿cierto?, una inflamación, en el caso del riñón, una glomerulonefritis. ¿Sí? Ya, entonces este fenómeno de persistencia de estos antígenos, anticuerpos, de estos inmunocomplejos que quedan así circulando por la sangre, que pasan, ya pueden ocasionar estas situaciones clínicas, que principalmente son tres. Infecciones persistentes como hepatitis virales crónicas, ya endocarditis, bacteriana subaguda, lepra, dengue, malaria o triconesomiasis, ya que en el fondo alguna de estas ya son los efectos, ¿sí? ¿Cierto? La malaria, pero depende de dónde viene, ¿sí? Otro fenómeno puede ser enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, lupus eritematoso, sistémico, glomerulonefritis por estreptococcus, que es lo que estamos hablando. ¿Sí? Eso es. Pero por ejemplo, la artritis reumatoide y el lupus eritematoso, ¿por qué causa? ¿Por qué se causan esas patologías? ¿Por anticuerpos o por autoanticuerpos? Por autoanticuerpos, ¿cierto? Como que se destruye a sí mismo. ¿Sí? Y antígenos externos, pulmonares como los hongos, subproductos vegetales o animales, producción de enfermedades y ocupación, o sea, ocupacionales, agropecuarias por higiene. Entonces ahí sería por agente interno, aquí en este caso, en este tipo de hipersensibilidad, ¿cierto? Vamos a tener agentes externos o autoanticuerpos. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, en este de tipo 3, ¿qué tipo de pacientes, por ejemplo, se acuerdan que eran más propensos a las enfermedades por hongo, por ejemplo? Ya los que estaban hospitalizados, ¿qué más? Pero hospitalizados con qué patología, más específica. Ya, pero ¿por no tiene un nombre? Porque una persona igual puede estar hospitalizada, que a lo mejor se va a hacer un bypass gástrico, pero la persona está inmunocomprometida. No, una mujer embarazada está hospitalizada, pero ¿eso quiere decir que está inmunocomprometida? No, entonces cuando ahora hablen más específicamente de que está hospitalizado, colóquele un nombre a esa hospitalización. Está bien, ya, pero
¿qué nombre le puede dar una patología que puede ser inmunodeprimida? Por ejemplo? VIH, ¿qué más? Lupus, ¿qué más? Cáncer, ¿cierto? Generalmente a los pacientes que tienen cáncer tienen afecciones generalmente por hongos que son difíciles de pesquisar o diagnosticar. Entonces le hacen todas las pruebas y da todo negativo, hemocultivo, coproductivo, todo, y generalmente tienen un hongo. ¿Sí? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la hipersensibilidad, aparte de la que comentamos recién? Puede ser vasculitis, nefritis, artritis, neuritis. ¿Ya? Y la respuesta inmunitaria aparece de 7 a 10 días después, porque recuerden que se tiene que generar los anticuerpos contra esos antígenos para que se produzca el complejo inmune. ¿Sí? Para que se produzca este inmunocomplejo. ¿Ya? Pero eso cuando es la respuesta primaria. Pero si después uno vuelve a contraer ese mismo agente, ya los anticuerpos ya están. Lo que pasa es que falta que se produzcan. Y ahí la respuesta va a ser más corta, esa formación de inmunocomplejo, porque ya van a estar ya como las partes listas y uno después la abre. ¿Sí? Entonces ahí la respuesta secundaria a esa exposición de antígenos es de 24 a 48 horas. La segunda, la primaria, es más tardía, ¿cierto? De 7 a 10 días después de la exposición. Por eso volvemos, por ejemplo, al caso de la glomerulonefritis. El paciente cuando llegó con la sintomatología, ¿cierto? Que era edema, tenía fiebre, ¿qué más tenía? Hinchazón y tenía la orina oscura, ¿se acuerdan? Pero esa era la sintomatología ya de la patología, de la glomerulonefritis. ¿Y qué es lo que ocasionó eso? Ya si es un niño pequeño, ¿cierto? Esa glomerulonefritis fue causada porque previamente había estado resfriado. Entonces el organismo, ¿cierto? Empezó a generar anticuerpos contra esta bacteria, pero la bacteria después se eliminó, pero quedaron los antígenos, no la bacteria. O sea, por lo tanto, como está circulando con la sangre, ¿cierto? Lo detecta y como ya está la señal de que si llega de nuevo, se pasan los anticuerpos, ¿cierto? Se produjo el inmunocomplejo y hizo la glomerulonefritis. ¿Ya? Y la hipersensibilidad de tipo 4, este es el único mecanismo de hipersensibilidad que no está asociado a anticuerpos, sino a los linfocitos T. ¿Sí? Todos de la 1 a la 3 son mediados por anticuerpos, menos C. ¿Ya? Y también es conocido como hipersensibilidad retrasada, ya que se desarrolla lentamente, ya que se puede demorar un día o más en aparecer los síntomas. ¿Ya? Se manifiesta a través principalmente de la inflamación y es causada, ¿cierto?, por la activación de estos linfocitos T. Dentro de los linfocitos existen los T, los TGF, los kines, por eso yo digo que no les voy a hablar más porque uno puede enredarse más en explicar, porque esa clase es como muy intensa la de inmunología. ¿Sí? Que no sé si vieron algo en fisiopatología o no vieron nada de eso. ¿Fisiopatología? No, perdón, en fisiología. ¿No? Ya. Y también, ¿cierto? Además de que pueden activar a los linfocitos T o los macrófagos, puede desencadenar, ¿cierto?, por alergenos. ¿Se acuerdan que los alergenos que eran los que son? A veces los alergenos uno los denomina cuando era alergia, pero generalmente porque no son agentes bacterianos. Por ejemplo, el alergeno puede ser el polen, no sé, o alérgico al pelo, o sea, sí, algún metal, ¿ya? O acá, por ejemplo, esta hiedra venenosa o algún fármaco que causa esta inflamación, ¿ya? Metales pesados, ¿ya? Etc. ¿Y cuáles son las manifestaciones clínicas de la hipersensibilidad de tipo 4? ¿Cierto? Puede ser dermatitis por contacto, relacionada principalmente con reacciones alérgicas en la piel, que pueden ser causadas, ¿cierto?, por sustancias como el látex, algún metal, una hiedra venenosa, ya por algún tópico, ¿sí? Y pueden incluir erupciones, picazón principalmente,
ya ampolla, la piel seca o escamosa. ¿Sí? Otra manifestación son las pruebas cutáneas de la tuberculosis. ¿Sí? Y acá este es porque es un derivado proteico purificado que se inyecta bajo la piel para identificar, ¿cierto?, a exposición previa a la tuberculosis. ¿Sí? Entonces, si hay una reacción en la piel, si se hincha, ya de duración, ¿cierto?, va a durar entre 24 y 48 horas después. Y otra manifestación clínica, rechazo a trasplante. ¿Ya? Y ahí puede causar rechazo crónico de un órgano trasplantado, ¿cierto? Y la persona se descompensa, ¿cierto? Por eso las personas ¿qué tratamiento le hacen a una persona que está trasplantada? ¿Qué le inhibe principalmente? El sistema inmunológico, ¿cierto? Entonces son más propensos a adquirir cualquier otra enfermedad. Por eso los pacientes siempre están hospitalizados, ¿cierto? Van dando de alta de repente, ¿cierto? Hasta que prueben que no tienen un órgano de otra persona, ya va a ser un antígeno para esta persona, ¿cierto? Por lo complejo de esta compatibilidad que le digo yo, que igual eso es más complejo de explicar. Y las enfermedades autoinmunes, que algunas condiciones, por ejemplo, como la esclerosis múltiple o la diabetes de tipo 1, que también se asocia a la hipersensibilidad de tipo 4. Si se acuerdan, ¿a qué hipersensibilidad pertenecía la diabetes mellitus tipo 1? A la 1, no a la 3. No me acuerdo. A la 1, a la 2. ¿Era la 1? Entonces se puede asociar a esa y a la 4. ¿Sí? Porque en el fondo genera anticuerpos contra las células que generan insulina. Por lo tanto, ahí en la célula, como está, se genera ese antígeno anticuerpo, no van a producir la insulina y por eso esos tipos de pacientes son insulino dependientes. Ahora, ¿ya? Aquí terminamos la clase. Quedan 5 minutos. Ah, ya. Ya. Eso. Ya. Mañana, yo me voy a quedar las 3 horas, ¿cierto? Porque la clase va a durar dos bloques, ¿cierto? Y puede que igual traiga un caso y explique un caso, porque yo creo que, no sé si han entendido mejor las clases en las que yo he pasado un caso y hemos desglosado la sintomatología. Sí, más fácil. ¿Sí? Ya. Entonces mañana voy a traer un caso de hipersensibilidad o de VIH para que ustedes vean en fondo cómo se puede desglosar. Ahora, ¿qué tipo si un paciente usted sospecha que es alérgico, qué tipo de muestra y qué es lo que va a buscar usted en esa muestra? ¿Ah? ¿Qué muestra le va a pedir al paciente? Ya, pero ¿qué muestra? ¿De sangre? Una muestra de sangre, pero en el fondo la muestra no es sangre completa. Las plaquetas. ¿No? Plasma suero. Eso. Porque en el fondo de ahí usted va a sacar los anticuerpos, que es lo que usted está buscando. Si esos hay anticuerpos contra, si el paciente tiene anticuerpos contra, ¿sí? Entonces ahí la muestra es puro plasma, por eso tienen que ir asociando qué muestra es la más apropiada para ¿sí? Vamos, yo subo esto ahora. Les voy a mandar los capítulos, se me tienen que esperar porque tengo que sacar los libros y buscar los capítulos, porque para andar con el libro entero muy pesado. Entonces les voy a ver qué capítulo quieren que les mande. ¿De esto? Ahí sí, Lo de la clase anterior, lo de la ¿Verdad? sí. Ya. Bueno, mañana igual me pueden preguntar si te parece